Hola, me llamo Martín, soy un arquitecto de soluciones en AWS y es una charla sobre arquitectura con un enfoque un poco distinto, donde en lugar de hablar sobre algún servicio o una tecnología en particular, lo que quiero hacer es mostrarles un poco cómo pensar como un arquitecto de soluciones. Seguramente hayan escuchado que si le hacen una pregunta a algún ingeniero o un arquitecto, una pregunta técnica, la respuesta más frecuente va a ser, bueno, depende. Lo que quiero hacer es mostrarles cómo podemos avanzar, cómo podemos ir más allá de ese depende, fundamentalmente preguntando ¿por qué? Bueno, un día uno de mis clientes me llama y necesitan que les dé una mano tratando de reducir los costos de una solución que ellos tienen, que es la plataforma de CI/CD para su empresa. A nivel de arquitectura es más o menos algo como lo que tenemos acá. Ellos corren distintos productos third party, comerciales, encima del clúster de Kubernetes. El clúster corre con EKS para el control plane. Después los nodos son instancias S2 que manejan ellos mismos. Y todo lo que sería tema de datos lo tienen externalizados en una base de datos Aurora PostgreSQL. Bueno, lo primero para tratar de ayudarlos a reducir los costos es entender los costos. Así que vamos y le pegamos una mirada a los costos en Cost Explorer. Acá de abajo para arriba, si no se ve muy bien, tenemos otros, o sea, todo lo demás. El costo de EKS, el costo de RDS, la base de datos, las instancias en S2, y por último, EBS, que serían los volúmenes, los discos duros asociados a estas instancias y todos los demás costos relacionados con los volúmenes. Si alguno de ustedes alguna vez ya configuró en la nube de servidores, tuvo que mirar los costos, es posible que se den cuenta que esta imagen, algo está raro acá, ¿sí? En general, cuando uno piensa en una solución como la que acabamos de describir, el principal costo debería venir por el lado del compute, tanto en el compute de las instancias como en el compute de la base de datos. Y bastante después deberían venir el storage, ¿sí? Quizá la excepción es una aplicación que se dedique exclusivamente a storage, ¿sí? Si tenemos un clúster de backups con varios teras de storage, ok, ahí podríamos esperar que el costo de EBS sea considerable. Pero en general, para una plataforma de CI/CD como la que acabamos de ver, esto no se ve normal y ya de entrada podemos sospechar que algo raro viene por el lado de EBS. Ah, pero Martín, vos ya sabías que esto se veía raro, ¿no? Vos ya tenías la experiencia ahí. Y sí, es cierto, pero en nuestro trabajo como arquitectos de soluciones, nos va a pasar que las preguntas que tenemos que responder dentro de un año, dentro de 5 años, van a ser preguntas sobre tecnologías que hoy en día no existen, que ninguno de nosotros tiene las respuestas. Y no podemos permitir que esto sea un impedimento. Tenemos que poder desarrollar las herramientas para poder responder a unas cosas que no sabemos. Y una de las herramientas que me resulta bastante útil es animarnos a razonar utilizando sentido común y primeros principios. Y vamos a ver ahora con el ejemplo de los costos, que es relativamente sencillo, pero más adelante voy a mostrar un segundo ejemplo un poco más elaborado, donde también podemos razonarlo íntegramente en base a primeros principios y llegar a conclusiones sólidas. Bueno, si miramos la arquitectura de vuelta, tenemos EKS, tenemos EC2, tenemos RDS. Ahora podemos ir y darnos una idea de los costos simplemente cargando un primer estimativo en la calculadora. Y acá lo importante no es darle al detalle al último dólar, ¿sí? No es detenernos varios días en saber cuál es la configuración exacta que tenemos que cargar. Lo que estamos tratando de desarrollar es un instinto, una primera intuición para poder saber las proporciones, ¿sí? Para saber, ¿es razonable que por una plataforma como esta el costo de EBS sea igual o mayor que lo que pagamos en EC2? Entonces, acá lo que hice fue configurar un clúster genérico, ¿sí? Agarré 10 instancias, cada una con 4 CPUs, 8 GB de memoria, 128 GB en cada uno de los discos, una base de datos mediana, ¿sí? Y podemos tener una primera aproximación, ¿sí? Donde al menos lo que veo es que el costo de EBS relacionado con EC2 es más o menos el 10%. De vuelta, es un cálculo bastante por encima, ponele que tengamos un margen 20, 30, 40%, genial, pero no 100, no más que 100, ¿sí? Entonces, ya incluso con un primer ejercicio tan sencillo como tirar unos números en la calculadora, podemos darnos una idea de que cuando veamos esta imagen, el costo de EBS no es razonable. En efecto, cuando lo miramos en más detalle, lo que encontramos para este cliente es que el costo de EBS ni siquiera venía por el lado de los volúmenes en particular,
sino por el lado de los snapshots. Los snapshots son los backups que se hacen de estos volúmenes, que en el caso del cliente estaban configurados para hacer snapshots de todos los volúmenes una vez por hora, con un periodo de retención de 2 años. Si recordamos de vuelta la solución, ¿sí? Todo lo que era la parte de storage estaba ya abstraído a la base de datos. Si hablamos de desarrollar backups con el objetivo de poder evitar la pérdida de datos o de poder reiniciar el sistema en caso de un error, los backups que nos importan son los de la base de datos, no los de los volúmenes. No solo eso, estos nodos, dijimos que era una plataforma de CI/CD, así que lo que están corriendo en estos nodos básicamente son builds, todo el tiempo haciendo builds. Lo que se guarda en los volúmenes es relativamente volátil, es bastante dinámico, es temporal, así que incluso con una tecnología como la que usa EBS Snapshots de hacer backups diferenciales, estos backups van a acumularse bastante rápido. Y en este caso, recuerden, están tomando los backups cada hora. ¿Por qué? Cuando abordamos estas preguntas y cuando preguntamos por qué, es fundamental que lo hagamos honestamente. Aún si, como es este caso, sospechamos que algo está mal, algo está raro, que alguien cometió un error, tenemos que averiguar honestamente qué es lo que está pasando, porque algo que nos va a suceder y que me ha pasado a mí muchas veces es que una solución que desde nuestro punto de vista externo parece errónea, parece ridícula, una vez que nos detenemos a averiguar el contexto del cliente, las cosas que el cliente ya probó, vamos a descubrir que es totalmente natural que lleguemos de una manera obvia a la misma solución que está llegando el cliente. Y si hubiéramos abordado la situación de entrada con una opinión un poco más crítica, diciendo esto está mal, lo que tienes que hacer es así, nos hubiéramos llevado un disgusto, una sorpresa, y tendríamos que después invertir un poco de esfuerzo en reconstruir la relación con nuestro cliente. La pregunta fundamental que yo me hago en estos casos es, ¿qué saben ellos que yo no sé? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto que me falta a mí para poder concluir del mismo modo que el cliente concluye que la solución correcta es la que nos están mostrando? Si volvemos a la situación con mi cliente en este caso, cuando les preguntamos por qué, la respuesta fue, nadie sabía por qué. ¿Sí? Ahora, yo ya trabajo con este cliente por varios años y conozco sus mañas, digamos. Lo que intuyo es que cuando el proyecto arrancó hace un par de años, alguien tuvo que responder un formulario sobre políticas de datos y demás, y a alguien le preguntaron, ¿cuál va a ser el Recovery Point Objective o RPO de tu aplicación? Básicamente la tolerancia a pérdida de datos, y alguien eligió poner 1 hora, porque sí. Después fueron a AWS, se fijaron cada opción de tildar un backup de 1 hora, lo tildaron, básicamente siguiendo las buenas prácticas. Bueno, cuando el equipo se dio cuenta que no había ninguna respuesta coherente para el por qué, la opción fue inmediatamente clara. Eliminaron todos estos snapshots. En realidad lo que hicieron fue reducir drásticamente la frecuencia, ¿sí? Quedarse con un snapshot por mes por 2 años. En este caso ya solamente por motivos forensicos, para poder determinar si algo fue modificado sin que se dieran cuenta, y no ya por un motivo de retención de datos o evitar pérdida de datos. El resultado a nivel de costos fue que se ahorraron $50.000 al año simplemente por eliminar los backups que no estaban utilizando. Bueno, pero Martín, este ejemplo que me acabas de contar es súper fácil. A ver, fuiste al Cost Explorer, te fijaste el ítem más alto de todos, les preguntaste, ¿están usándolo esto? No. Bueno, lo pueden dar de baja. Listo, y se acabó. Y sí, fue así de fácil, pero esta historia la viví ya de muchas maneras distintas. Así como en este caso fue con los snapshots, en otro caso con otro cliente era con las métricas de CloudWatch, que estaban publicando métricas y nadie las utilizaba. O en otro caso era con logs, porque ¿cómo no vas a mandar los logs? ¿Me entendés? Es importante que guardes todos los logs, almacenalos, aplicaciones, sistemas operativos, lo que sea, guarda todos los logs, mandalos, porque vas a necesitar. Pero esos logs los pagás, ¿sí? Es importante entender por dónde vienen tus costos, porque si detrás de esos logs que estás pagando no hay ningún proceso de negocio que los utilice para generar ninguna clase de valor, ¿cómo puede ser la decisión correcta? ¿Sí? La pregunta fundamental es entender siempre cuál es el impacto que una solución tiene en el negocio. Esto también va a ser fundamental a la hora de evaluar los costos, porque aún si resulta que es apropiado
mantener los logs. Ok, apropiado, pero ¿a qué costo? ¿Por $1000 por mes es apropiado? ¿Por 10.000 sigue siendo apropiado? ¿Cómo encaramos esta pregunta? Si no entendemos el impacto en el negocio, es imposible poner en contexto ningún costo de una solución que venga del lado de la tecnología. Otra discusión que suelo tener con relativa frecuencia con mis clientes es en base a cómo configurar una aplicación para que tenga alta disponibilidad. Y si van y buscan en Internet, van a encontrar enseguida diagramas bastante similares a este, ¿sí? Quizá con más capas, si tiene más tiers, quizá rotado 90 grados, porque hay gente que le gusta que el tráfico venga por un costado, pero siempre es la misma onda. Es un balanceador de cargas, 2 zonas de disponibilidad, servidores replicados y se acabó. Bueno, ¿por qué? Digo, ¿por qué 2? ¿Por qué no 3? O tenemos regiones que tienen 6 zonas de disponibilidad. ¿Por qué no 6? Bueno, utilicemos de vuelta nuestras técnicas de razonar en base a primeros principios y veamos cómo podemos llegar al fondo de esta pregunta. Vamos a suponer que tenemos que soportar una carga pico de 120.000 requests por segundo y que iniciamos, en nuestro caso, iniciales con un solo servidor. También vamos a suponer que en este caso ya sabemos la configuración necesaria de este servidor para poder soportar la carga. Eso quiere decir que tenemos acá un servidor que es el más chico o el más barato que nos permite soportar íntegramente la carga pico de 120.000 requests por segundo. Supongamos que nos cuesta $1000 por mes. Bueno, veamos qué pasa cuando tenemos 2 servidores. Inmediatamente la carga se va a distribuir en 2 y ahora cada servidor va a tener que procesar 60.000 requests por segundo y no 120. Ahora, si miramos esta imagen, ¿sí? Lo que podemos ver es que estamos pagando tanto por la parte coloreada como por la parte blanca. Así que en una situación como esta, estamos pagando por 2 servidores y la mitad de la capacidad de cada servidor está siendo desperdiciada. En el caso de un servidor falle, va a hacer falta redistribuir la carga y en este caso el servidor que queda, el servidor restante, va a tener que procesar los 120.000 requests por segundo por sí solo. Esto quiere decir que aun si aquí teníamos un poco de capacidad libre, no tenemos ningún margen para achicar estos servidores, porque tenemos que poder procesar toda la carga en uno solo en caso de que el otro se quede fuera de servicio. Lo que quiere decir es que el costo de esta solución de alta disponibilidad con 2 servidores es el doble que la solución inicial de un solo servidor, ¿sí? Vale la pena evaluarse. Si el costo de tener alta disponibilidad es el doble, ¿sigue siendo legítimo para el negocio o podemos tolerar un poco de menor disponibilidad? Veamos qué pasa si tenemos 3 servidores. Bueno, inicialmente la situación va a ser similar. Vamos a poder distribuir la carga 40.000, 40.000 y 40.000 requests por segundo. Y a priori parecería que en este caso es incluso peor. Estamos desperdiciando 2/3 de la capacidad del servidor, ¿sí? Veamos qué pasa cuando uno de ellos deja de responder y tenemos que redistribuir la carga. En este caso, ahora tenemos 2 servidores para hacerse cargo de la carga restante y vamos a ir 20 y 20. La principal diferencia es que ahora este es nuestro caso de máxima carga. En el caso de que un servidor falle, cada servidor restante tiene que manejar como máximo 60.000 requests por segundo, no 120. En este caso, el espacio que tenemos vacío nunca lo vamos a utilizar. Y ahora sí tenemos la posibilidad de reducir el tamaño de los servidores, ¿sí? Y si hablamos de una aplicación o, digamos, una aplicación que lo que está utilizando son recursos como ser el CPU o la memoria, que son recursos que se relacionan directamente con el costo de un servidor, al tener ahora 3 servidores de la mitad de tamaño del original, cada uno va a costar la mitad también. Es decir, el costo de esta solución, donde tenemos alta disponibilidad con 3 servidores en lugar de 2, no es el doble, es 1,5 veces. Se volvió más económico. Quizá puede ser un poco intuitivo, pero al pasar de 2 a 3 servidores, el costo se redujo porque esto nos permite también utilizar servidores más apropiados. Si queremos continuar toda la tendencia para saber qué pasa si metemos más servidores, bueno, en efecto,
A medida que tenemos más y más servidores, podemos ver que el costo adicional, la última fila, se va reduciendo más y más y más, y que no solo eso, también logramos hacer un uso más eficiente de los recursos, porque el sobreaprovisionamiento también se reduce. Bueno, un primer instinto entonces puede ser continuemos esto indefinidamente, utilicemos el servidor más chiquito posible. Lamentablemente no va a poder hacer el caso, ¿sí? No hay que olvidarse que en el servidor no corre únicamente nuestra aplicación, también tenemos más componentes como ser el sistema operativo o un runtime, que si bien consume una cantidad limitada de recursos, es fija. Y en la medida en que el servidor se vuelve más y más y más pequeño, la cantidad de recursos disponibles para nuestra aplicación en proporción se va a volver cada vez menor. Si miramos un caso extremo, como el que tenemos aquí en la derecha, ¿sí? Vamos a estar pagando por ejemplo, 100 unidades de CPU, pero de esas 100, la mitad no las podemos utilizar porque van a estar siendo utilizadas por el sistema operativo o por el runtime. También, otra cosa a considerar cuando vamos a mayor y mayor cantidad de servidores en este caso, es cuáles son los verdaderos dominios de falla. Porque lo que estamos tratando de hacer en el fondo es modelar en el caso de que algo falle. Y si bien es posible considerar que el dominio de falla va a ser un único servidor, cuando trabajamos en AWS la recomendación es que consideren como dominio de falla un servicio en una zona de disponibilidad. En este caso, por ejemplo, S2 en la zona de disponibilidad acá coloreada de amarilla. Eso quiere decir que el caso de falla debería ser el siguiente. Entonces lo que tenemos que distribuir es la carga total de todos los servidores en zona de disponibilidad y no solamente la de uno. Al final del día las cuentas van a ser un poquito distintas. Lo importante es que podemos seguir enfocándonos en este problema aplicando nuestras técnicas de razonar en base a primeros principios. Redondeando esta situación, esta discusión, lo que podemos ver es que 3 es un número bastante razonable, ¿sí? Si queremos tomar un número por defecto, podríamos tomar 3. Es más económico desde el punto de vista del compute que 2. Pero lo importante es entender cómo llegamos a esta conclusión, ¿sí? Porque los beneficios económicos vienen por el lado del compute, pero al tener más redundancia, también es de esperar que el tráfico entre zonas de disponibilidad aumente, y este tráfico es pago. Para una solución que sea muy intensiva en cuanto a la transferencia de datos, es posible que eventualmente el trade-off apunte en la otra dirección, y que en esta aplicación el costo de los datos sea tan grande que nos convenga reducir el costo en datos pasando de una solución de 3 zonas de disponibilidad a 2, a cambio de aceptar un poco más de costo en compute. Bueno, pero Martín, todo esto es muy lindo, pero lo que nos acabas de mostrar implica que vos sabías que el servidor soportaba 120.000 requests por segundo. ¿Cómo llegas a ese resultado? Si pensamos en los ingenieros, ¿cómo hace un ingeniero, no un ingeniero de sistemas, sino un ingeniero normal, para determinar cuál es la mayor cara que le puedo poner a un pasante de acero antes de que se quiebre y se venga bajo un edificio? Bueno, lo que hace un ingeniero es experimentar, medir. Y el experimento es relativamente sencillo y es independiente del material, independiente de si estamos probando a ver si se dobla, si se tuerce o si se quiebra, ¿sí? Y lo que hacemos es aplicar un estímulo incremental, en este caso más peso, 1 kilo, 5 kilos, 10 kilos, 1000 kilos, 10.000 kilos, etc., mientras medimos cómo reacciona el material a este estímulo. Y lo graficamos. Cuando lo graficamos, lo que observamos en general es una curva con diferentes regiones, y cada región va a responder a un diferente tipo de comportamiento de nuestro material, y esto nos permite determinar los parámetros operacionales. Bueno, no hay que reinventar la rueda. Si esto funciona para un ingeniero, funciona también para nosotros, ¿sí? Experimentemos y midamos. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar un estímulo que va a ser básicamente una cierta cantidad de requests por segundo. Primero 100, después 200, después 300, y así hasta llegar a 5.000 requests por segundo. Para hacer esto, utilicé una herramienta que se llama Vegeta, que precisamente me deja hacer esto. Le indico un endpoint, un tipo de request, el rate, cuántos requests por segundo quiero. Vegeta genera el tráfico y me mide la respuesta. Me va a indicar la cantidad de respuestas exitosas, así como las latencias. También dentro del servidor
voy a estar midiendo el uso de recursos. En este caso, voy a hacer la prueba contra un servidor donde puse una aplicación con Node que tiene un solo endpoint donde lo que hace es calcular hashes. Bueno, hacemos el experimento y graficamos. Acá tengo en el eje horizontal el estímulo, la cantidad de requests por segundo, y estoy graficando dos cosas. En naranja tengo el porcentaje de requests exitosos y podemos ver que hasta 2600 requests por segundo el servidor no devuelve errores, devuelve solamente 200. Pero si miramos en la curva azul, lo que tengo acá es la respuesta real del servidor, ¿sí? Realmente cuántos requests por segundo logra procesar al margen de lo que yo le esté pidiendo. Y lo que podemos ver es que hasta 1900 lo que le pido me lo entrega. Pero a medida que le pido más de 1900, ya parecería no dar abasto, no puede mantener la tasa de respuestas que le pido, aun si las respuestas son exitosas. Si miramos las latencias, podemos ver que claramente el punto de quiebra es en 1900. Hasta 1900 las latencias son todas muy bajas, tan bajas que en este gráfico parecerían ser cero, mientras que todas las demás, como podemos ver, son considerablemente altas. 2 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Hagamos zoom en la parte hasta 1900 para ver realmente qué pasa ahí tan cerquita del cero. Y podemos ver esto. Acá podemos sacar un par de conclusiones. Por ejemplo, si el requerimiento de calidad de nuestra aplicación es que logre responder a cualquier request en no más de 50 milisegundos, bueno, maravilloso. Sabemos que hasta 1900 requests por segundo el servidor responde de lujo, ¿sí? Si tuviéramos que responder a un requerimiento más agresivo, por ejemplo, un requerimiento de 15 un requerimiento de 15 milisegundos como máximo, bueno, tendríamos que bajar a 1700 requests por segundo. Pero de esta manera ya podemos determinar cuáles van a ser buenos parámetros operacionales para nuestro servidor. Ahora, dije también que estábamos midiendo parámetros internos, como ser el uso de recursos. Veamos qué pasa con el uso de recursos. La aplicación que yo diseñé en este caso está calculando hashes, es decir, la diseñé para que escale en contra del uso del CPU. Y lo que podemos ver cuando observamos el uso del CPU es exactamente eso, que a medida que vamos aumentando la carga, el uso de CPU aumenta, hasta que cuando llegamos a 1900, satura, ¿sí? A 1900 ya el uso de CPU es aproximadamente el 100%, y de ahí en más vemos que no podemos seguir sacando más recursos para devolver nuestras respuestas. Ahora, alguien puede mirar este gráfico y cuando le decimos que nuestra intención es correr el servidor para que procese 1900 requests por segundo, nos va a decir, pero vos estás loco, ¿cómo puede ser un servidor corriendo siempre al 100%? Eso no está bien. Y cuando eso suceda, lo podemos mirar a los ojos y preguntarle, ¿por qué? Gracias.